Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Delgado García y voy a exponer el trabajo de título Evaluación de aplicaciones móviles para medir el tiempo de sprint usando fotocélulas como sistema de referencia. El resto de autores de este trabajo han sido José Rueda Boza, Berta Benito Colio y Beatriz Moreno Vecino. Los apartados de trabajo de investigación son la introducción, los objetivos, el método, los resultados, la discusión en la línea de futuro, las conclusiones y las referencias más importantes. El estudio presente se justifica en el hecho de que los sprints de ida y vuelta son una prueba muy utilizada en la batería de pruebas de deportes con cambio de dirección, como fútbol, tenis, baloncesto, etc. Generalmente, la forma más precisa de medir estos sprints es utilizar fotocélulas. Sin embargo, estas son muy caras y muchos entrenadores no tienen presupuesto para adquirirlas. Otra forma de medir estos sprints sería mediante fotogrametría, utilizando un software como Kinovea. Sin embargo, esta metodología es costosa en cuanto a tiempo. Y finalmente, otra forma de medir es usar un cronómetro, ¿no? Sin embargo, el cronómetro se sabe que infraestima el tiempo real en aproximadamente 20 a 25 centésimas. Los móviles actuales presentan unas características idóneas para medir los sprints de ida y vuelta. Por ejemplo, son capaces de grabar en alta resolución y a una alta frecuencia de muestreo, a veces incluso por encima de los 250 fotogramas por segundo. De hecho, han salido numerosas aplicaciones para medir el sprint, como por ejemplo MySprint o CodeTimer. Otras aplicaciones que no han sido validadas y que queremos validar en este estudio son LastTracker o una aplicación de detección de movimiento que se llama Videography. Por tanto, el objetivo del estudio será evaluar la precisión de las aplicaciones LastTracker y Videography para medir el tiempo de un sprint de ida y vuelta usando como referencia una barrera fotoeléctrica. Para cumplir con dicho objetivo, se van a realizar dos experimentos. El primer día se utilizará como elemento activador de la cámara y de las aplicaciones, de las fotocélulas y de las aplicaciones, un cilindro que simulará un tronco humano. Dicho cilindro será lanzado por los investigadores en una dirección y luego en otra, simulando un sprint de ida y vuelta. Se medirá el tiempo tanto con la aplicación LastTracker como con la aplicación Videography como con las fotocélulas. En el segundo día se medirán, siguiendo el mismo procedimiento, sprints reales. La muestra para el experimento 2 estará conformada por dos deportistas de alto nivel, un futbolista que tiene 25 años, una altura de 1,70 y una longitud de brazo de 70 centímetros, y un tenista que tiene una edad de 30 años, una altura de 1,80 y una longitud de brazo de aproximadamente 73,5 centímetros. Cada uno realizará 50 sprints de ida y vuelta, 25 con la aplicación LastTracker y 25 con la aplicación Videography. Aquí les mostramos el montaje del experimento. Como sistema de referencia se utilizó una fotocélula de la marca Microgate. Este es el emisor del haz de luz y aquí tienen el receptor. El móvil que tenía instalada la aplicación era un iPhone, que es este que ven aquí, y para la aplicación Videography, como no permitía hacer una captura del tiempo, LastTracker sí, pero el Videography no permitía hacer una captura del tiempo, utilizamos un móvil con un cronómetro colocado justamente delante. De tal manera que cuando la aplicación Videography lanzaba la foto en la ida del corredor y en la vuelta, podíamos calcular en base a los tiempos del cronómetro el tiempo del sprint de ida y vuelta. La aplicación LastTracker, como he comentado, hacía esto de manera automática. Se le marcaba una zona de seguimiento y cuando el corredor pasaba por dicha zona, capturaba el tiempo y cuando volvía a pasar, capturaba el tiempo de vuelta. Y de manera automática calculaba el tiempo entre ambas fotos. En los ensayos pilotos nos dimos cuenta de que los brillos provocados por la luz solar muchas veces eran confundidos con movimiento y activaban la aplicación LastTracker o la aplicación Videography. Es por ello que decidimos colocar un oclusor delante de la cámara. Dicho oclusor, en el caso de la aplicación Videography, también permitía limitar una zona de captura. La limitación de dicha zona, en el caso de la aplicación LastTracker, se realizaba de manera digital en la propia aplicación.
Aquí les muestro la configuración que se utilizó para cada una de las aplicaciones móviles. En el caso de la aplicación Last Tracker, se estableció una sola zona de captura con una anchura de 1 de 2 posibles y una altura de 1 de 5 posibles. La variable Detection Reset se estableció en 0 segundos y luego la variable se empezó a grabar en el momento que el corredor pasaba por primera vez por delante de la cámara. Y se paraba la aplicación cuando se realizaban 2 cortes. En el caso de la aplicación Videography, se estableció en modo foto, con una resolución de 1920 x 1080 píxeles y una frecuencia de muestreo de 240 fotogramas por segundo. El activador de la cámara fue el movimiento. En el caso de la sensibilidad del movimiento, se iba jugando con esta variable, dependiendo de las condiciones de iluminación, de tal manera que capturase la foto cuando pasara el corredor por delante de la cámara y no debido a otro evento como un brillo provocado por la luz solar. En el experimento 2, la cámara se colocó a la altura del hombro-cuello del corredor, tal y como se ha hecho en estudios previos en los que se emplea el llamado criterio de doble haz y corte más largo. En la siguiente diapositiva pueden apreciar dos fotografías capturadas por la aplicación Videography. En la fotografía de la izquierda ven cómo se aprecia perfectamente los números del cronómetro del móvil que se colocaba delante. En la imagen de la derecha no se aprecian del todo bien las centésimas, de tal modo que esta fotografía era descartada para el análisis estadístico. En cuanto a análisis estadístico, este se desarrolló utilizando la aplicación Real Statistics Using Excel, desarrollada por Charles Zion, que ven en pantalla. Se calcularon los gráficos Blank-Allman para estudiar si había valores extremos y para ver qué ocurría con el error en función de la media. El error también se midió como error absoluto medio, con esta fórmula que tienen aquí en pantalla. Y finalmente se calculó el coeficiente intraclase de Lin, que permite medir el nivel de acuerdo del aparato, con esta fórmula que ven en pantalla. Aquí les muestro el gráfico Blank-Allman cuando se utilizó la aplicación Last Tracker y como activador de la cámara un cilindro con forma de tronco humano. Para los que no estén familiarizados con el gráfico Blank-Allman, voy a intentar explicar un poco en qué consiste. En la siguiente diapositiva ya no lo explicaré más. Aquí en el eje X tenemos la media de la medida y en el eje Y tenemos el error. El gráfico Blank-Allman permite ver los valores extremos, son aquellos valores que están por fuera de los límites de acuerdo, que son estas líneas de aquí. Los valores extremos serían estos de aquí. Y por otro lado también permite ver si existe un patrón en el error. Si el instrumento es válido, no debería existir tal patrón, de tal manera que cuando la media de la medida aumentase, el error se tendría que mantener constante, ¿de acuerdo? En este caso podéis ver cómo el error se distribuye de manera aleatoria, que es lo correcto. También podéis apreciar cómo los valores extremos están cerca de las 50 milésimas, ¿no? Entre 50 y 70 milésimas. Que sean negativo o positivo depende de si la aplicación está sobreestimando o infraestimando el tiempo del sprint. Aquí podéis apreciar el gráfico Blank-Allman cuando se utilizó la aplicación Last Tracker y se midieron sprints reales. En este caso, los valores extremos fueron un poquito mayores y los límites de acuerdo estuvieron más alejados de la media, que es esta línea de aquí. El error también se distribuyó de manera aleatoria, que es lo correcto, y fijaros cómo la R cuadrado es inferior a 0,1. No he dicho antes que la R cuadrado va de menos 1 a 1, ¿no? Si fuera de menos 1 o de 1, indicaría que el error es muy dependiente de la media de las medidas. En este caso no. Aquí podéis ver el gráfico Blank-Allman cuando se utilizó la aplicación Videography y como activador de cámara el cilindro. El error fue un poquito más pequeño que en el caso de la aplicación Last Tracker. Podéis ver aquí que está un poquito más
poquito por debajo el límite de acuerdo está un poquito por debajo de las 50 milésimas, tanto en positivo como en negativo. Tampoco hubo un patrón en el error, ¿vale? Se ve como la R cuadrado es muy inferior a 1 a menos 1, ¿no? Finalmente, podemos ver el gráfico de Bland-Altman cuando se utilizó la aplicación Videography para medir sprints reales. En este caso el error fue bastante inferior a la aplicación Last Tracker y fijaros cómo los valores extremos están en torno a las 50 milésimas, tanto en positivo como en negativo. Muy similar a cuando se utilizó como activador de la cámara el cilindro que simulaba un tronco. El error tampoco tenía un patrón y se distribuía de manera aleatoria o homocedáctica. Aquí podéis apreciar el error absoluto medio en segundos. La aplicación más precisa fue la aplicación Videography, que tuvo un error absoluto medio de aproximadamente 20 milésimas cuando midió el cilindro o cuando midió sprints reales. En el caso de la aplicación Last Tracker, el error fue un poquito mayor cuando midió los sprints reales. Fue en torno a las 50 milésimas. Los valores del índice CC fueron superiores a 0,99 en todos los casos, lo que indica que el grado de acuerdo era muy bueno para ambas aplicaciones. ¿Qué error se ha visto en otras aplicaciones? Bien, los límites de acuerdo para la aplicación MySprint, que fue evaluada por Romero Franco y colaboradores, fue de aproximadamente 30 milésimas. En el caso de la aplicación COD de Balsalobre, el error fue de 20 milésimas y los grados de acuerdo entre 40 y 90 milésimas. En nuestro caso, los límites de acuerdo fueron de aproximadamente 40 milésimas, así que los datos son muy similares a los de estos estudios. Lo más interesante de este estudio es que ambas aplicaciones mejoraron la precisión de un cronometrador humano. Como hemos dicho en la introducción, el cronometrador humano infraestima el tiempo de un sprint en aproximadamente 200-300 milésimas. Hemos visto que nuestras aplicaciones tienen un error mucho menor, de 50 milésimas en el caso de la aplicación Last Tracker, cuando mide sprints reales, y de 20 milésimas en el caso de la aplicación Videography. Estos autores señalan que las fuentes de error del cronómetro son el tiempo de reacción y la perspectiva del cronometrador. Pensamos que en la aplicación Videography Last Tracker se pueden utilizar, por ejemplo, también para medir sprints repetidos, como esta prueba que ven a la izquierda, o una prueba de reacción en la que se pasa varias veces por el mismo punto, como esta prueba que desarrollan los autores Sekulic y colaboradores. Como línea de futuro se proponen dos. La primera sería repetir el estudio con una muestra mucho más numerosa y con sujetos que tengan unas características antropométricas diversas. Se ha visto, por ejemplo, que la longitud del brazo podría afectar al corte de la cámara. Otra línea de futuro podría ser incluir una aplicación que grabe vídeo y que permita realizar un conteo manual de fotogramas. Por ejemplo, se me ocurre la aplicación Frame Counter, que está orientada a golf. Finalmente, con el permiso de los oyentes, paso a leer las conclusiones más relevantes. En primer lugar, las metodologías propuestas mejoran la precisión del cronometrador humano, por lo que recomendamos su uso para entrenamiento. En el campo de la investigación, pensamos que es más adecuado el uso de fotocélulas, ya que es una tecnología muy precisa y fiable y de uso contrastado. En segundo lugar, estas aplicaciones podrían usarse tanto para medir el tiempo de un sprint de ida y vuelta simple y en otros test que se usan frecuentemente en la batería de condición física, como por ejemplo sprints repetidos o test de agilidad en los que el deportista cruza varias veces una misma zona. Aquí les mostramos la referencia más importante de este estudio. Y terminada mi ponencia, les dejo aquí un correo por si tienen alguna duda o sugerencia.